Hola amigos, estoy dando clases aquí en la escuela donde trabajo. Miren, aquí estamos en clase. Y con esta serie de alumnos, aunque estoy en otra clase distinta, pero estoy leyendo los mensajes que están escribiendo ahorita en el grupo. Preguntas que por qué, que lo fundamento. Si tú tienes una batería, tienes conectado aquí el negativo, aquí tienes el positivo. Vamos a poner un fusible, vamos a poner, por ejemplo, un interruptor. Vamos a poner, si tú quieres así, lo voy a poner para más fácil dibujar lo que es un foco, y este está conectado finalmente al negativo. Lo cual, para que se complete el circuito, esto significa que por las partes metálicas va a retornar siempre a la batería. La palabra circuito deriva de círculo, y un círculo donde empieza termina. Si ocupo la teoría de Benjamin Franklin, que la corriente va del positivo al negativo, salgo del positivo y tengo que regresar al negativo para que se complete el circuito. Esto sería un circuito, no importa si es un círculo, un cuadrado, un hexágono, un pentágono, icosaedro, eso no importaría. Lo que importa es que cuando nosotros pongamos este interruptor en on, sabemos que el foco ha de prender, porque la corriente va a fluir a través de fusible, interruptor, foco, retorna a tierra hacia lo que es la batería. Pero, ¿qué ocurre si nosotros tuviéramos aquí un problema? Bueno, esto sería llamado un circuito abierto. Lo mismo sería que si por alguna razón el fusible se rompió, sería un circuito abierto. Si el interruptor está dañado, sería un circuito abierto. Si el filamento se rompió, sería un circuito abierto. Y si yo no tuviera la conexión aquí a tierra, también sería un circuito abierto. Decir que el circuito está abierto es decir que el círculo está interrumpido, que no hay comunicación del polo positivo hasta el polo negativo. A eso se refiere con que el circuito está abierto. Me preguntas que si es porque hay consumidores. No, es al contrario. Es porque precisamente entonces no habría consumidores o carga o como quieras llamarle. Es decir, un componente que finalmente va a oponer cierta resistencia al paso de la corriente. Si este foco, no tomemos en cuenta el fusible y el interruptor, si el foco hubiera tenido 2 ohms de resistencia, por la ley de Ohm que tú ya mencionaste, entonces habría finalmente que la cantidad de corriente sería igual a lo que es el voltaje entre la resistencia. O sea, si yo aquí tuviera 12 volts entre 2 ohms, aproximadamente me daría 6 amperes de corriente. Y si yo aquí pusiera el multímetro en la escala de ohms, entonces, no importando a dónde pusiera yo las puntas, si la punta roja la pongo aquí, la punta negra la pongo del otro lado, finalmente cuando yo mida resistencia, no estoy haciendo que fluya corriente en el circuito. De todas maneras, aquí, al medir yo si el foco está fundido, si el interruptor está roto, si el fusible está roto, donde sea que esté el problema, si no se cierra el circuito, entonces a mí nunca me daría los 2 ohms. No, lo que me daría aquí sería el número 1 a la izquierda del display, lo cual significa resistencia infinita. ¿Por qué? Porque no lo puede medir aún en el intervalo más grande que tiene, que por ejemplo fuere de 200 megaohms en tu multímetro. Algunos no llegan tampoco a esto, pero en fin, dice, tengo más de 200 megas. No tengo 2, 4, 5, 10 ohms o kilo ohms o medio mega. No, tengo mucho más de 200 megas y por eso es infinito. Es decir, no lo puede medir el multímetro. No hay forma de que la corriente pueda fluir. La corriente es tanta, la resistencia es tanta que no puede pasar del polo positivo hasta el negativo. Por eso se dice que la resistencia, la oposición es infinita. No puede pasar la corriente. No hay forma de que pase. Eso es resistencia infinita cuando un circuito está abierto. Y cuando un circuito está en corto, ocurre lo contrario. Si el circuito está en corto, por ejemplo, aquí voy a excederme, me voy a ir desde
la salida de la batería hasta lo que sería la conexión a tierra. O sea, me estoy brincando a lo que es el consumidor. Y cuando está en corto, es así porque la corriente lo que está haciendo es buscar el camino más fácil a tierra, que es una ley que nosotros tenemos en la corriente. Por tanto, si tú mides la resistencia de este circuito, al momento, repito, esto ya no estaría funcionando, al momento en que tú la midas, ahora te va a dar, por ejemplo, 0.01 ohm. O sea, la resistencia es tan poca. ¿Por qué? Porque no pasó por nada que le impida pasar a la corriente. Porque se está brincando, está tomando el camino más fácil. Eso es un corto. Por eso se llama así. Porque la corriente siempre va a buscar el camino más corto. Nos vemos más adelante.